A menudo, el azar y la casualidad desempeñan un papel decisivo en la vida de las personas. Al menos eso es lo que le pasó a un joven alemán de 18 años que había dejado su país debido a la dominación nazi. Hans Eysenck, un psicólogo producto del azar. Se cuenta que seleccionó mal las asignaturas para un examen de admisión con el cual buscaba estudiar física. Al notificársele que no aplicaba, tomó la psicología como opción, nada decidido por supuesto, pues para hablar de esta disciplina era lo mismo que hablar del psicoanálisis. Increíblemente, años más tarde, el mundo conocería a uno de los teóricos más prolíficos de esta disciplina. Escribió más de 800 artículos o capítulos de libros y 75 libros. En su autobiografía simplemente escribió: "Cuando esto pasa, la estupidez burocrática decide nuestro destino". Estudios sobre la personalidad tomaban en cuenta dimensiones como la sexualidad, mitos, sociedad, pasado, cultura, etc. Eysenck desarrolló una teoría considerando análisis factorial y biología, obteniendo solamente 3 dimensiones de la personalidad. Utilizó un enfoque hipotético deductivo para obtener 3 factores bipolares: extraversión versus intraversión, neuroticismo versus estabilidad y psicoticismo versus superyo. Para Eysenck, las diferencias genéticas producían cambios en la estructura del sistema nervioso central, esto es, en las estructuras cerebrales, hormonas y neurotransmisores. Las diferencias biológicas conducían desigualdades en los factores de la personalidad antes mencionados. Sus evidencias provienen de muchas fuentes que incluyen investigaciones sobre medida del cerebro, el temperamento y la genética conductual. El temperamento es la tendencia basada en la biología a comportarse en formas particulares desde etapas tempranas de la vida. La manera en que la herencia afecta el comportamiento, la conducta y la personalidad puede estudiarse a través de las ciencias de la genética conductual. Los aspectos biológicos pueden estudiarse a través de técnicas de imagenología cerebral, electroencefalograma y resonancia magnética funcional. El modelo factorial de Eysenck tiene un alto componente biológico y psicométrico. Sin la demostración de la existencia biológica, los factores obtenidos no tienen ningún valor. Para identificar los factores de la personalidad deben tomarse en cuenta los siguientes criterios. Establecer pruebas psicométricas para demostrar la existencia de un factor. El factor debe ser hereditario y corresponder a un criterio biológico establecido. Debe tener sentido en el marco de una teoría. Él usó el método deductivo. El factor debe tener relevancia social, es decir, los valores obtenidos están relacionados con variables socialmente aceptables. Este modelo tiene niveles de conducta jerarquizados de un valor inferior hasta alcanzar los rasgos que definen la personalidad. Así, en el nivel inferior tenemos los actos o cogniciones específicas, continuando en el siguiente nivel con los actos o cogniciones habituales. En tercer lugar, los niveles de conducta hasta alcanzar los tipos o superfactores. Tal y como se dijo antes, los estudiosos de los factores encontraron 5 generales. Eysenck encontró solo 3, pero no descarta la posibilidad de agregar otros a futuro. Otro de los grandes aportes de esta teoría radica en sus propuestas de medición de la personalidad. Eysenck desarrolló 4 tests. El test de personalidad de Maudsley, utilizado para medir solamente extraversión y neuroticismo. El test de personalidad de Eysenck, que contiene una escala de mentiras para detectar falsedades, mide extraversión y neuroticismo de manera independiente. Y el test de personalidad de Eysenck, que mide los 3 factores y existe una versión para adultos y una versión para niños. Eysenck basa su propuesta teórica en las siguientes bases biológicas de la personalidad. Se han encontrado factores idénticos en regiones de distintas partes del mundo. Las pruebas sugieren que los rasgos tienden a mantenerse invariables con el paso del tiempo. Y finalmente, estudios de hermanos gemelos muestran mayor concordancia que hermanos que se crían juntos. De
acuerdo a esta teoría, el psicoticismo, la extraversión y el neuroticismo tienen antecedentes y consecuencias. Los antecedentes son genéticos y biológicos, y las consecuencias pueden ser experiencias condicionantes, sensibilidad y memoria, y por otra parte, conductas sociales como la criminalidad, creatividad, psicopatología y conducta sexual. La personalidad puede utilizarse como predictor de conductas sociales, entre ellas enfermedades.